Amigos míos, un rechazo puede sentirse como una puñalada en el pecho, una puerta que se te cierra en las narices o un frío desprecio de tu valía. Pero esta es la verdad. Tu silencio posterior dice más que cualquier palabra que pudieras gritar. Y aunque ellos pensaron que habían puesto fin a la historia al rechazarte, lo que no vieron venir fue que tu silencio se convertiría en un giro inesperado en la trama. Antes de profundizar más, hazme un favor. Dale al botón de me gusta. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y quédate conmigo, porque este viaje podría cambiar por completo tu forma de ver el rechazo y el silencio. Ahora, amigos, imaginen esto. Entran en una habitación donde la música suena muy alta, casi insoportable, y de repente se detiene. Al principio hay alivio, tal vez incluso comodidad, pero después de un momento, ese silencio se vuelve pesado, notable, casi inquietante. Eso es exactamente lo que pasa cuando te quedas en silencio después de un rechazo. Al principio pueden pensar, bien, soy libre, hice lo correcto, pero luego el silencio crece, la ausencia se vuelve ruidosa y se dan cuenta de que acaban de perder algo que nunca recuperarán. El rechazo nos engaña haciéndonos creer que somos impotentes, como si estuviéramos fuera mirando hacia adentro, rechazados y descartados. Pero te voy a decir la verdad ahora mismo. El rechazo no es el final. El rechazo es una revelación. Son ellos los que te muestran que no pudieron ver tu valor, no una prueba de que no lo tienes. Epicteto dijo, primero di a ti mismo lo que serías y luego haz lo que tengas que hacer. Y lo que tienes que hacer después del rechazo no es perseguir, suplicar o demostrar. Es guardar silencio. Verán, amigos, ellos esperan ruido, esperan drama, esperan que llames a su puerta, que les llenes el teléfono de llamadas, que intentes convencerles de que han cometido un error. Quieren sentirse grandes, poderosos, importantes ante tu desesperación. Pero, ¿qué pasa cuando no les das nada? Cuando tu respuesta es tranquila, decidida, en lugar de un caos emocional. Ese silencio les inquieta, les confunde y finalmente mata su orgullo. Es como lanzar una piedra a un estanque en calma. Las ondas se extienden por todas partes. Tu silencio hace lo mismo. Se propaga a través de su confianza, a través de su ego, a través de la historia que se cuentan a sí mismos sobre quién tiene el control. Al principio pueden sonreír pensando que estás destrozado, sentado en tu habitación llorando. Pero cuanto más dura el silencio, más fuerte resuena en su mente. ¿Por qué no te persiguen? ¿Por qué no te suplican? ¿He juzgado mal su valor? ¿He perdido algo excepcional? Así es como tu silencio se convierte en su tormento. Amigos míos, déjenme desmontar otra mentira. La gente cree que el rechazo les hace impotentes, pero la verdad es que tú tienes la carta más fuerte en la mano. Tu silencio no es vacío, es energía, es la tormenta antes de la claridad. Y mientras ellos se desplazan por las redes sociales, se ríen con sus amigos y fingen que no les importa, créeme, esa máscara se resquebraja. En los momentos de silencio, cuando nadie los ve, miran su teléfono esperando que aparezca tu nombre. Se acuestan por la noche y reviven los momentos en los que estabas ahí, los momentos que les diste libremente. Y cada vez que el silencio continúa, su pecho se siente más pesado. Marco Aurelio escribió una vez: si quieres un amigo de verdad, aléjate de aquellos que no lamentarían perderte. Eso es lo que hace el silencio. Revela quién te valoraba de verdad y quién no. Les obliga a sentir la pérdida, a enfrentarse al vacío del que creían poder escapar. Y aquí es donde se pone divertido, porque el silencio no solo les hace daño a ellos, sino que te cura a ti. En lugar de pasar las noches preguntándote qué escribir,
empiezas a construirte a ti mismo. En lugar de buscar la validación, empiezas a buscar el crecimiento. Y cuanto más creces, más fuerte se vuelve tu silencio. Es casi poético, ¿no? Cuanto menos les das, más lo sienten. Cuanto más te centras en ti, más echan de menos la versión de ti que ignoraban. Así que déjame decirte esto. Tu silencio no es debilidad, es fuerza. Tu rechazo no es el final, es una dirección. Mantente erguido, camina con orgullo y deja que ellos carguen con el peso de lo que han tirado por la borda. Aquí tienes tu afirmación para hoy. El silencio es poder. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Deja que el mundo vea que lo estás reivindicando. Y si estás listo para recorrer este camino conmigo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte, porque esto es solo el principio. Quédate conmigo. Estamos a punto de profundizar aún más. Número 1. El impacto de tu desaparición. La forma más fácil de destruir la arrogancia no es luchar contra ella, sino desaparecer y dejar que se ahogue en su propio vacío. Amigos míos, hablemos del primer golpe que sienten después de rechazarte. El impacto de tu desaparición. Creían que te tenían calado. Creían que el guión ya estaba escrito, que estarías ahí, listo para perseguirles, listo para suplicarles, listo para demostrar tu valía. Esa es la historia que se contaron a sí mismos cuando te rechazaron. Pero luego, silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones desesperadas, simplemente nada. Ese silencio, ese vacío, es más fuerte que 1000 palabras y comienza a inquietarlos de formas que no esperaban. Imagina esto. Estás acostumbrado al zumbido del refrigerador en tu cocina. No lo notas la mayor parte del tiempo, porque siempre está ahí, de fondo. Entonces, una noche, se va la luz, y de repente, el silencio es tan fuerte que resulta casi inquietante. Eso es lo que se convierte tu ausencia para ellos. Era su música de fondo, su zumbido constante, la seguridad de que siempre había alguien ahí, orbitando alrededor de su mundo. Y cuando desapareces, el silencio se vuelve insoportable. Al principio pueden sonreír con aire de suficiencia. Pueden decirse a sí mismos, bien, ahora soy libre, tomé la decisión correcta. Pero en el fondo, su mente comienza a hacerles preguntas que no quieren afrontar. Espera, ¿por qué no reaccionaron? ¿Por qué no me están rogando que lo reconsidere? ¿He juzgado mal sus sentimientos? O, peor aún, ¿he juzgado mal su valor? Ese es el miedo, amigos. Esa es la semilla que tu silencio planta en su pecho. El miedo a que tal vez te hayan subestimado. El miedo a que tal vez, solo tal vez, la persona a la que rechazaron era mucho más valiosa de lo que se permitieron ver. Ahí está la mentira. Creían que el rechazo les daba el control. Pero el silencio rompe esa mentira en pedazos, porque en el momento en que das un paso atrás, sin protestar, el poder cambia de repente. No se trata de que ellos te rechacen, se trata de que tú rechaces el juego. Y eso los inquieta más que cualquier otra cosa. Como dijo Séneca, sufre más de lo necesario. ¿Quién sufre antes de que sea necesario? Empiezan a sufrir por adelantado porque tu silencio crea incertidumbre. No saben lo que piensas, lo que sientes o si te importa ya. Esa incertidumbre los corroe en los momentos de silencio, cuando el ruido de los amigos y las distracciones se desvanece. Piénsalo así. Construyeron un castillo sobre arena, pensando que se mantendría en pie para siempre. Pero en el momento en que te alejaste en silencio, la marea comenzó a subir. Poco a poco, pieza a pieza, sus cimientos comienzan a desmoronarse. Pueden sonreír en las redes sociales, pueden reír con sus amigos, pero cuando el mundo se calma por la noche,
El eco de tu ausencia resuena en su pecho como un tambor. No pueden desconectar. Repetirán momentos en su cabeza. Recordarán lo rápido que solías responder, lo disponible que solías estar, lo constante que era tu presencia, y ahora ya no está. Ese recuerdo que antes daban por sentado se convierte en un fantasma que los persigue en el silencio. Y seamos sinceros, amigos, esto también es difícil para ti. El silencio no es fácil. Al principio, tu mente quiere ponerse en contacto para explicarte, para preguntar por qué, para hacerles entender. Pensáis, si no hablo, ¿me olvidarán? Si no les persigo, ¿seguirán adelante? Esa es la batalla que se libra en tu interior. Pero dejadme decirles algo cierto. El silencio no es olvidar. El silencio es recordar quién eres. Es elegir no luchar por un lugar en el mundo de alguien cuando ya te ha mostrado la puerta. Es elegirte a ti mismo por encima de la ilusión del control. Y aquí es donde se vuelve poderoso. Tu silencio los obliga a enfrentarse a sí mismos. Los obliga a asumir las consecuencias de su rechazo. Los obliga a mirarse en el espejo sin que tu presencia suavice el reflejo. El silencio es la tormenta que aclara el aire, la noche que les hace anhelar el amanecer, el vacío que revela el peso de lo que se ha perdido. Marco Aurelio escribió: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Te consideraban reemplazable, ordinario, pero tu silencio está recalculando esa valoración en su mente. Cada día que pasa, sin que tú los persigas, confirma una cosa. Nunca fuiste ordinario, fuiste el fundamento, y ahora ellos no tienen nada sobre lo que apoyarse. La conmoción de tu desaparición es el primer paso para su desmoronamiento. Pensaban que el rechazo era el final de tu historia, pero ahora el silencio se ha convertido en el comienzo de la suya. Una historia de dudas, arrepentimientos y cuestionamientos que solo se hará más pesada con el tiempo. Y esta es la verdad. Nunca lo admitirán abiertamente, ni a ti ni a nadie más. Pero detrás de su máscara, en sus momentos de tranquilidad, ya están sintiendo el dolor. Entonces, ¿qué haces? Te mantienes firme, dejas que el silencio haga el trabajo pesado. No lo rompes con un mensaje, una llamada o una explicación desesperada. Dejas que se sientan con la incomodidad, la confusión, el arrepentimiento que comienza en ese primer impacto. No se trata solo de ellos, también se trata de ti. Se trata de demostrarte a ti mismo que no necesitas luchar por un lugar en una mesa donde nunca te valoraron. Se trata de recuperar tu fuerza, tu dignidad, tu poder, porque la persona que puede permanecer en silencio después del rechazo es la persona que se ha dominado a sí misma. Y ese dominio es magnético. Saca la verdad de los demás sin que digas una palabra. Así que aquí tienes tu afirmación para hoy. Mi silencio perturba su mundo. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que estás entrando en tu fuerza. Y quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. ¿Qué viene después del shock? Las grietas en su confianza. Y ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Número 2. Las grietas en su confianza. Un corazón orgulloso es el primero en romperse cuando el silencio responde donde se esperaba ruido. Amigos míos, el silencio que elegiste después de su rechazo no se desvanece en el aire. Empieza a surtir efecto en ellos. Al principio pueden haberlo ignorado, llenos de confianza, pensando que tomaron la decisión correcta. Puede que se hayan convencido a sí mismos. No los necesito. Estoy bien. Seguiré adelante sin ningún rasguño. Pero el silencio es como el agua que gotea sobre la piedra. No rompe la superficie de golpe. Actúa lentamente,
de forma constante, hasta que empiezan a aparecer grietas donde antes parecía haber una confianza inquebrantable. Imagina un espejo colgado en la pared. Para cualquiera que pase por delante, parece perfecto, liso, reflectante, impecable. Pero detrás de esa superficie brillante se extienden pequeñas grietas. Al principio son invisibles, ocultas a simple vista. Pero un día, con la más mínima presión, todo el espejo se rompe. Eso es lo que tu silencio hace con su confianza. Por fuera, sonreirán, reirán, publicarán como si nada pasara. Pero por dentro se están formando esas grietas y no pueden evitar que se extiendan. Por la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, empiezan a preguntarse: ¿por qué no me persiguieron? ¿Por qué no reaccionaron? ¿Tan poco importaba yo para ellos o tampoco importaban ellos para mí? Las preguntas se cuelan como sombras, y cuanto más intentan alejarlas, más fuertes se vuelven. Esta es la mentira que creyeron. El rechazo es definitivo. El rechazo les da el control. El rechazo los hace más fuertes, pero el silencio destruye esa ilusión. Porque en el momento en que se dan cuenta de que no estás luchando por su atención, el poder que creían tener se les escapa de las manos como arena. El control, amigos míos, solo es satisfactorio cuando la otra persona sigue jugando. Pero tú te alejaste, te negaste a jugar, y en esa negativa su confianza comienza a resquebrajarse. Epicteto dijo una vez: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Piensa en ello. Pensaban que rechazarte los hacía libres, pero la verdad es que tu silencio pone de manifiesto lo poco que realmente dominan. Ya no controlan la historia, ya no están seguros del papel que desempeñaban. Empiezan a cuestionarse todo, porque el silencio crea espacio para la reflexión, y la reflexión genera dudas. Imagínate esto: un poderoso roble que se yergue en medio de una tormenta. Para el mundo parece indestructible, imperturbable ante el viento, pero bajo la superficie las raíces se están aflojando, se están formando grietas y, tarde o temprano, caerá. Su confianza funciona de la misma manera. Por fuera parecen tranquilos, indiferentes, tal vez incluso arrogantes. Pero en el fondo, el silencio está aflojando las raíces de su ego. Y no lo malinterpretes. No es fácil para ti. Te sientes tentado de romper el silencio, de comprobar si están pensando en ti. Puede que incluso te creas la máscara que llevan puesta, convenciéndote a ti mismo de que realmente no les importas. Quizás nunca he importado en absoluto, pero eso es mentira. Tus emociones te susurran en tus momentos de mayor debilidad. La verdad es esta: la indiferencia es casi siempre una máscara. La gente la usa para protegerse, para mantener el orgullo, para evitar admitir las grietas que se forman en su interior. Déjame decirte algo difícil. La confianza basada en la idea de que siempre habrá alguien ahí no es confianza real. Es dependencia disfrazada de arrogancia. Cuando te callas, les quitas su red de seguridad, les despojas de la ilusión. De repente, se quedan con su propio ego, y éste se tambalea bajo el peso de la realidad. Marco Aurelio dijo: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Tus pensamientos ya no son limpios. Están manchados de preguntas, remordimientos, dudas. Repiten los momentos en los que estuviste ahí para ellos, las veces que fuiste más allá, y ahora se dan cuenta de que lo echaron a perder. Y aquí está lo mejor: no saben si alguna vez lo recuperarán. Esa incertidumbre les corroe más de lo que jamás podría hacerlo el rechazo. Ahora viene la parte divertida, amigos míos. El mismo silencio que debilita su confianza es el mismo silencio que fortalece la tuya. Mientras ellos luchan con la duda,
tú estás construyendo claridad. Mientras aparecen grietas en su ego, tu silencio está sentando las bases para el respeto por uno mismo. Es como estar a ambos lados de un puente. Creían haberlo quemado al rechazarte, pero en silencio tú los observas y te das cuenta de que el puente ha desaparecido y son ellos los que están atrapados. Piensa en ello como en una partida de ajedrez. Creían que el rechazo era jaque mate, pero tú no volcaste el tablero. Simplemente te recostaste, cruzaste los brazos y te quedaste en silencio. Y en esa quietud se dan cuenta de que no pueden ganar. La jugada que creían que lo acababa todo solo los ha dejado acorralados en una esquina por su propio orgullo. Así que sí, su confianza se resquebraja. Sí, su certeza se desvanece. Pero seamos realistas, no sucederá de la noche a la mañana. Lleva tiempo. Por eso el silencio te resulta difícil, porque el silencio requiere paciencia, requiere confianza en tu valía, confianza en la verdad de que, si no pueden ver tu valor en el silencio, entonces nunca merecieron tu presencia en el ruido. Rompamos otra mentira. Ya que estamos, la gente cree que el silencio es debilidad, que significa que te has rendido. Pero esta es la realidad. El silencio es una elección. El silencio es control. El silencio es tú diciendo, me niego a bailar para alguien que no conoce el valor de la música que traigo. Y esa elección, esa disciplina, les aterroriza más que cualquier discusión, cualquier lágrima o cualquier súplica desesperada. Entonces, ¿qué pasa después? Las grietas se extienden, la máscara que llevan se vuelve más pesada, las dudas se hacen más fuertes y, un día, se verán obligados a afrontar la verdad de que rechazarte no fue un acto de poder, sino un error. Y cuando llegue ese momento, se darán cuenta de que el silencio no solo rompió su confianza, sino que expuso su debilidad. Amigos míos, lleven esta afirmación con ustedes. Su confianza se resquebraja, pero mi fuerza permanece inquebrantable. Escríbanlo en los comentarios. Dejen que el mundo lo vea. Déjense sentirlo, porque cada día que mantienen su silencio, no solo están desestabilizando su mundo, sino que están reconstruyendo el suyo. Y quédate conmigo, porque ¿qué viene después de las grietas? La batalla, la guerra entre el orgullo y el arrepentimiento. Y, créanme, ahí es donde las cosas se ponen aún más intensas. Número 3. La batalla entre el orgullo y el arrepentimiento. El orgullo se preocupa por quien tiene razón. El arrepentimiento se preocupa por lo que se ha perdido. Amigos míos, aquí es donde las cosas se ponen difíciles. El silencio ya los ha conmocionado. Ya ha empezado a minar su confianza, y esas grietas de las que hablamos se están extendiendo. Ahora, en su interior, comienza una nueva guerra. No es una que puedas ver con tus ojos o escuchar con tus oídos, pero créeme, es feroz. Por un lado, el orgullo grita, tomé la decisión correcta, no los necesito, estoy mejor sin ellos. Por otro lado, el arrepentimiento susurra, ¿y si he dejado escapar algo que nunca volveré a encontrar? Ese es el campo de batalla que crea tu silencio, y esta es la verdad. El orgullo puede gritar todo el día, pero el arrepentimiento nunca se detiene, susurrando en silencio. Imagina un tribunal. En su mente, el orgullo entra, vestido como un rey, con la barbilla alta, una capa larga que arrastra por el suelo, armado con todas las razones por las que era necesario rechazarte. El orgullo les dice, tenías que hacerlo, te mereces algo mejor. Ellos estarán bien sin ti. Y durante un tiempo el orgullo gana. Ellos lo creen. Van por ahí convencidos de que son intocables, pero entonces el arrepentimiento entra en la sala, silencioso, firme, innegable.
El arrepentimiento no necesita una corona ni palabras altisonantes. El arrepentimiento simplemente les muestra las pruebas, tu ausencia, el silencio de la noche, los mensajes que nunca llegan, las risas que ya no suenan igual, el rostro entre la multitud que casi se parece al tuyo. Y de repente, el orgullo ya no es tan convincente. Esa es la batalla a la que se enfrentan. El orgullo contra el arrepentimiento. Y tu silencio es lo que mantiene la lucha. Porque si lo hubieras roto, si hubieras suplicado, si hubieras perseguido, el orgullo habría declarado la victoria. El orgullo habría dicho, ¿ves? No pueden vivir sin mí. Tomé la decisión correcta, pero tu silencio mata de hambre al orgullo y alimenta el arrepentimiento. Y cuanto más lo mantienes, más terreno gana el arrepentimiento. Esta es la mentira que se contaron a sí mismos. El rechazo significaba el cierre. Pero el silencio se asegura de que no haya cierre, ni final claro, ni lazo alrededor de la historia. El silencio mantiene la puerta entreabierta, lo suficiente para que se cuele la duda. Y la duda es el arma favorita del arrepentimiento. Piensa en ello como dos lobos que viven dentro de ellos. El orgullo es ruidoso, agresivo, ladra con arrogancia. El arrepentimiento es más silencioso, paciente, constante. ¿Qué lobo gana? ¿El que alimentan? Y el silencio se encarga de que el arrepentimiento se haga más fuerte cada día. Séneca escribió una vez: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos gran parte de él. Esa frase cala hondo aquí, porque el arrepentimiento se alimenta del tiempo perdido. Cada día que pasa sin tu presencia se convierte en otro día desperdiciado. A sus ojos, el orgullo les dice que no pasa nada, que el tiempo lo cura todo, que encontrarán a otra persona, pero el arrepentimiento sigue susurrando. El tiempo se escapa, y ellos también. Esa es la voz que se hace más fuerte cuanto más tiempo permaneces en silencio. Imagínatelo así. Están en una fiesta rodeados de gente que ríe, tratando de disfrutar. El orgullo está en la superficie, llevando la máscara de la indiferencia. Pero en el momento en que la música se desvanece, en el momento en que se quedan solos en el coche, de camino a casa, el arrepentimiento se desliza en el asiento del copiloto y les hace las preguntas que no pueden responder. ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué no te aferraste cuando tuviste la oportunidad? ¿Y si este silencio significa que se han ido para siempre? No pueden ahogar esa voz. En realidad, no. Y por muchas distracciones que busquen, el arrepentimiento los sigue a casa. Hay algo que deben escuchar, amigos míos. El orgullo siempre quiere tener la última palabra, pero el arrepentimiento es la voz que llevan consigo cuando no hay nadie más alrededor, y el silencio garantiza que el arrepentimiento siempre tenga espacio para hablar. Por eso, tu silencio es importante. Por eso es poderoso. Crea el campo de batalla donde su orgullo tiene que enfrentarse al arrepentimiento. Y sí, también es difícil para ustedes. Están ahí sentados preguntándose: ¿y si gana el orgullo? ¿Y si nunca se arrepienten? Esas preguntas son naturales, pero déjame decirte esto. Si el orgullo realmente gana, si pueden vivir en silencio sin sentir nunca arrepentimiento, entonces nunca merecieron tu voz para empezar. Como dijo Marco Aurelio, si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Tu silencio revela la verdad de su corazón. O el arrepentimiento sale a la superficie o no. En cualquier caso, tú ganas porque obtienes la claridad que ellos nunca te dieron. Piensa en el océano por un momento. En la superficie, las olas rompen y rugen. Eso es el orgullo. Pero bajo la superficie, en las profundidades, las corrientes se mueven en silencio, remodelando todo con fuerza. Eso es el arrepentimiento.
El orgullo puede montar una escena, pero el arrepentimiento es lo que da forma al alma. Y ahora mismo, tu silencio los está hundiendo, obligándolos a sentir la corriente de la que no pueden escapar. Lucharán contra ella, por supuesto. Se contarán historias a sí mismos, se aferrarán a su orgullo. Dirán cosas como, de todos modos, no los necesitaba. Publicarán fotos, presumirán, actuarán como si la vida fuera maravillosa. Pero detrás de cada sonrisa forzada, el arrepentimiento susurra, has perdido algo real. Y con el tiempo, el orgullo se cansa de gritar. El arrepentimiento nunca se cansa de susurrar. Esta batalla es lo que cambia a las personas. Algunas se vuelven humildes, reconocen su error, crecen, vuelven. Otras se ven aplastadas por ella, incapaces de afrontar la verdad, atrapadas en un ciclo de fingimiento mientras el arrepentimiento las corroe para siempre. Pero sea cual sea el camino que tomen, el campo de batalla es el mismo. El silencio los obliga a entrar en él, les guste o no. Y para ustedes, este es el momento de elevarse por encima del campo de batalla. Su orgullo y su arrepentimiento no son un problema que deban resolver ustedes. Su silencio no tiene que ver con castigarlos. Tiene que ver con protegerse a ustedes mismos. Tiene que ver con decir, no pertenezco al tribunal de tu ego, pertenezco al palacio de mi propia paz. Eso es lo que hace que esta batalla sea tan poderosa. Ni siquiera tienes que luchar en ella. Ellos luchan contra sí mismos. Tú simplemente mantente firme, en silencio, imperturbable. Así que lleva esto contigo, amigo mío. El orgullo puede rugir, pero el arrepentimiento perdura, y el silencio garantiza que tendrán que vivir con las consecuencias de lo que eligieron. Aquí tienes tu afirmación para hoy. Su orgullo se desvanecerá, pero mi valor permanece. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que no te define el rechazo. Te define la resiliencia. Y quédate conmigo, porque si crees que esta batalla entre el orgullo y el arrepentimiento es dura, espera a ver lo que viene después, el vacío del que no pueden huir. Ahí es donde el silencio se vuelve insoportable, y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Número 4. El vacío. No pueden escapar. Lo que deseamos es efímero, pero lo que perdemos en silencio se vuelve eterno. Amigos míos, aquí es donde el silencio comienza a calar más hondo. Hemos superado la conmoción de tu desaparición. Hemos visto cómo se agrietaba su confianza. Hemos sentido la guerra que se libra entre su orgullo y su arrepentimiento. Y ahora el silencio se convierte en algo más pesado, algo de lo que ya no pueden huir. El vacío, la soledad, el espacio hueco que dejaste atrás y que ninguna distracción puede llenar, ningún sustituto puede reemplazar, ninguna máscara puede cubrir. Esta es la etapa en la que el silencio se convierte en algo más que una ausencia. Se convierte en una presencia inquietante de la que no pueden escapar. Piénsalo. Cuando se enciende una vela en una habitación oscura, nadie se fija en las sombras. Pero cuando la llama se apaga, la oscuridad lo consume todo. Tú eras esa llama en su mundo. Tu cariño, tu presencia, tu calor constante. Iluminaba rincones de su vida que ni siquiera sabían que estaban iluminados. Pensaban que podían apagar la vela y seguir viendo perfectamente. Pero una vez que la luz se apaga, las sombras se alargan y se vuelven densas, y empiezan a darse cuenta de lo mucho que su vida dependía del resplandor que tú les aportabas. Eso es lo que hace el silencio. No solo los deja solos, sino que los deja con la oscura verdad de lo que han perdido. Al principio, lucharán contra ello. Intentarán llenar el vacío con ruido. Nuevos amigos, conexiones sin sentido, noches interminables de fiesta,
fingiendo vivir su mejor vida. Reirán más fuerte. Publicarán más. Mostrarán al mundo que están prosperando. Pero al vacío no le importa su actuación. El vacío no desaparece porque se distraigan. De hecho, cuanto más intentan ocultarlo, más evidente se vuelve. Es como estar en una habitación con una ventana rota. La taparán con cinta adhesiva, la cubrirán con cartón, incluso colgarán cortinas para ocultarla. Pero el viento frío seguirá entrando. El vacío es ese viento frío, constante, cortante e imposible de bloquear. Y aquí es donde el miedo se apodera de ellos. ¿Y si no puedo llenar este vacío? ¿Y si este vacío permanece para siempre? ¿Y si he echado a la única persona que realmente se preocupaba por mí? Esas preguntas son como gotas de agua en una cueva, lentas, constantes, implacables. Con el tiempo, excavan profundos canales en la roca de tu orgullo. Marco Aurelio dijo una vez, si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Te consideraron reemplazable, ordinario, solo otro capítulo más. Pero el silencio les obliga a reevaluar, les obliga a medir el vacío que dejaste, y cuanto más lo miden, más grande se hace. Y seamos realistas, para ti tampoco es fácil. Tú también sientes el vacío. Te preguntas, ¿están pensando en mí? ¿Se dan cuenta siquiera de mi silencio? ¿O simplemente estoy desapareciendo de su mundo? Esa es la mentira. El silencio te tienta con eso. Tu ausencia no significa nada. Pero, amigos míos, déjenme decirles algo cierto. El silencio siempre resuena, siempre. Puede que tú no oigas el eco, pero ellos sí. Lo sienten cada vez que se ilumina su teléfono y no es tu nombre. Lo sienten cada vez que revisan sus recuerdos y se dan cuenta de que ya no estás allí. Lo sienten en el silencio, en la quietud, en los lugares donde tu presencia una vez llenaba el aire. Imagina a alguien caminando por su casa después de sacar todos los muebles. Al principio se siente como libertad, espacio, lugar para respirar. Pero pronto el vacío se vuelve opresivo. Cada paso resuena, cada rincón se siente hueco. Eso es lo que hace tu ausencia. Hace que su mundo resuene, y por mucho que intenten redecorarlo con nuevas personas o distracciones, el eco permanece. Esta es la mentira a la que se aferran. Puedo reemplazarlos, pero el silencio demuestra lo contrario, porque la conexión real, la presencia real, no es algo que se pueda cambiar como los muebles. Está entretejida en el tejido de tu vida cotidiana, cosida a los momentos que no te diste cuenta de que importaban. Tu mensaje de buenos días, tu risa ante sus bromas, tu mano tendida sin que te lo pidieran. Todas esas cosas les parecían insignificantes antes. Ahora, en el vacío, cobran gran importancia. No las ven como hábitos, sino como tesoros, y se dan cuenta de que han tirado esos tesoros por la borda. Epicteto dijo, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Querían libertad, emoción, validación, pero el silencio revela la pobreza de esos deseos. Cuanto más los persiguen, más vacíos se sienten. El vacío sigue creciendo, recordándoles lo que realmente han perdido. Y no pienses ni por un segundo que el vacío es neutral. Es un espejo. Les obliga a enfrentarse a sí mismos. Les plantea las preguntas de las que han estado huyendo. ¿Por qué los alejaste? ¿Por qué no les agradeciste? ¿Por qué pensaste que podías vivir sin su luz? Y esas preguntas duelen más de lo que el rechazo podría doler jamás, porque el rechazo tiene que ver con el orgullo, y el vacío tiene que ver con la pérdida. Ahora es cuando todo cambia. El vacío no solo los persigue, sino que los transforma. Mientras ellos se sientan en el vacío,
tú empiezas a llenar tu propia vida. Dejas de dedicar tu energía a alguien que no la valoraba y empiezas a dedicársela a ti mismo. Lees, creces, sanas, te elevas, y cuanto más te elevas, más se expande el vacío que ellos sienten. Porque ahora no es solo el recuerdo de ti lo que echan de menos. Es la versión más fuerte, más sabia y más radiante de ti que nunca volverán a tocar. Amigos míos, rompamos aquí mismo la mentira más difícil. Se dijeron a sí mismos que eras una persona corriente. El silencio demuestra que eras extraordinario, porque las personas ordinarias se desvanecen cuando se van. Las personas extraordinarias persiguen el silencio, y tú eres el eco. No pueden sacudirse la ausencia que se vuelve más fuerte que la presencia. Entonces, ¿a dónde conduce este vacío? Depende. Algunos se derrumban bajo su peso, tratando desesperadamente de llenarlo con cualquier persona o cosa, sin darse cuenta de que ningún sustituto servirá. Otros se sienten humillados por él y finalmente comprenden que su orgullo les ha costado algo irreemplazable. Pero, en cualquier caso, el vacío hace su trabajo. Les obliga a afrontar la verdad de lo que han perdido. Y tú no les rescatas de él. No intervienes para aliviar su dolor. Les dejas sentirlo. Les dejas sumergirse en él. Porque solo en el silencio se puede revelar la verdad. Y solo a través del vacío pueden darse cuenta del peso de sus propias decisiones. Así que llévate esta afirmación contigo, hoy. Yo soy la luz que perdieron, y el vacío es su recordatorio. Escríbelo en los comentarios, muéstrales, muéstrate a ti mismo, muestra al mundo que te rodea que comprendes tu valor y quédate conmigo. Porque este viaje no ha terminado. El vacío puede ser insoportable, pero lo que sucede después es aún más revelador. Intentarán llenarlo, intentarán reemplazarte, pero los sustitutos nunca satisfacen, y ahí es donde el silencio se convierte en su mayor tormento. Número 5. Los sustitutos que fracasan. Lo que se reemplaza fácilmente nunca fue real, y lo que es real nunca puede ser reemplazado. Amigos míos, hemos llegado a una etapa en su viaje silencioso en la que el peso del vacío se vuelve demasiado pesado. No pueden soportarlo por mucho tiempo. ¿Qué hacen entonces? Buscan atajos, excusas, distracciones, para aliviar el dolor de tu ausencia. Buscan sustitutos, gente nueva, rutinas nuevas, cualquier cosa que pueda ahogar el eco del silencio que dejaste atrás. Pero esta es la verdad. Los sustitutos siempre fallan. Imagina a alguien que pierde un diamante y recoge un trozo de cristal para convencerse de que brilla igual. Desde la distancia, puede que brille. Puede que incluso les engañe durante un tiempo. Pero en el fondo saben que el cristal es frágil, barato, que no tiene el peso, el valor ni el brillo de lo que han perdido. Eso es exactamente lo que ocurre cuando intentan sustituirte. Puede que consigas sustitutos, pero todos los intentos se quedan cortos en cuanto a la profundidad, la presencia y la autenticidad que tú aportabas a su vida. Al principio puede que lo presuma, puede que incluso quiera que lo veas. Nuevas caras en sus fotos, nuevas risas que llenan sus días, nueva atención que acaricia su ego. Se dice a sí mismo, mira, estoy bien, he seguido adelante, no los necesito. Pero aquí es donde el silencio hace su magia, porque da tiempo a que se revele el vacío que hay detrás de su actuación. Pueden engañar a los demás, pueden incluso engañarse a sí mismos temporalmente, pero el silencio que dejaste atrás no desaparece. Está ahí cuando la música se desvanece, cuando la novedad se desgasta, cuando el sustituto no es suficiente para calmar el dolor. Y aquí es donde comienzan las grietas en sus sustitutos.
empezarán a notar la diferencia, la forma en que la nueva persona no se ríe de los mismos chistes, la forma en que las conversaciones parecen superficiales, la forma en que no reciben la misma presencia incondicional que tú les dabas. Puede que estén rodeados de gente, pero sigan sintiéndose solos, porque lo que intentan llenar no es solo el espacio, es tu energía, tu cariño, tu lealtad, y esas cosas no se pueden duplicar. Marco Aurelio dijo una vez: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y cuáles son sus pensamientos ahora? No están celebrando lo nuevo, lo están comparando con lo antiguo. Están comparando los sustitutos contigo, y cada vez que lo hacen, lo nuevo se queda corto. Cuanto más lo intentan, más vacío se siente. Piensa en ello como comer comida rápida después de años de comidas caseras. Al principio es emocionante, salado, lleno de sabor, pero no tarda mucho en que el cuerpo anhele algo real, algo nutritivo. Los sustitutos dan un placer temporal, pero nunca satisfacen el alma. Tú eras real. Ahora lo saben, aunque nunca lo admitan. Pero rompamos aquí una de las mentiras más difíciles para ti. Cuando los ves con alguien nuevo, cuando los ves sonriendo y actuando como si hubieran seguido adelante, tu corazón quiere creer lo peor. Crees que nunca les importaste. Me reemplazaron tan fácilmente. Quizás solo era un relleno. Esa es la voz del miedo, no la voz de la verdad. La realidad es esta. Reemplazar a alguien no borra el valor que tenía. Los sustitutos no son prueba de olvido, son prueba de evasión. Evasión del silencio, evasión del arrepentimiento, evasión de sí mismos. Epicteto enseñó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Su reacción ante tu silencio no es paz, es pánico, pánico disfrazado de actuación. Y los sustitutos son su forma de huir de la verdad. Pero la verdad siempre te alcanza. Esto es lo que garantiza el silencio. Cuando estén con alguien nuevo, notarán la diferencia. Cuando se rían, recordarán cómo se sentían contigo. Cuando compartan momentos, se darán cuenta de que no alcanzan la profundidad que tenían antes. Y por mucho que intenten cubrir el vacío, el silencio que dejaste perdura como un fantasma en la habitación. Déjame darte una imagen. Imagina a un cantante en el escenario cantando a pleno pulmón ante un público entusiasta. Las luces, el ruido, los aplausos. Es embriagador. Pero cuando cae el telón y el escenario queda vacío, lo único que queda es el silencio. Así es como se sienten los sustitutos, ruidosos, llamativos, temporales. Pero el silencio de tu ausencia espera entre bastidores, listo para recordarles que todo el ruido del mundo no puede sustituir lo que es real. Y no te confundas. Tu trabajo no es competir con tus sustitutos. No tienes que demostrar tu valor siendo más ruidoso, más guapo, más fuerte o más exitoso. Tu silencio ya lo demuestra, porque los sustitutos solo existen cuando se ha perdido algo valioso. No son una prueba de que tú no importabas. Son una prueba de que tú importabas demasiado como para que ellos se quedaran con el vacío. Así que rompamos otra mentira. La gente cree que los sustitutos curan, pero los sustitutos solo retrasan la curación. Adormecen el dolor, pero no lo curan. Ponen una venda sobre una herida que requiere cirugía, y cuanto más se apoyan en los sustitutos, más débiles se sienten cuando se dan cuenta de que la herida no se ha cerrado. Tu silencio garantiza que, tarde o temprano, se enfrenten a esa verdad. Y aquí está lo bonito. Mientras ellos huyen del vacío, tú lo afrontas. Te haces más fuerte. Estás construyendo una vida que no necesita sustitutos, porque has elegido llenarla de autoestima, crecimiento y propósito.
El mismo silencio que expone su desesperación construye tu independencia. Mientras ellos luchan por encontrar sustitutos, tú te estás completando. Por eso el silencio es poder. No solo los inquieta, sino que te transforma. Marco Aurelio también dijo: si te duelen las cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu propio juicio sobre ellas. Deja que eso te guíe aquí. Cuando los veas con sustitutos, no dejes que tu juicio te mienta. No dejes que tu mente diga: yo no era nada. Dale la vuelta. Véanlo como lo que es, la prueba de que lo eras todo, la prueba de que el vacío es demasiado grande para ellos, la prueba de que tu silencio es más fuerte que cualquier ruido que puedan hacer. ¿A dónde nos lleva esto? Los sustitutos fracasarán. Algunos se romperán rápidamente. Una discusión, una revelación, una noche vacía en la que reconocen el vacío. Otros pueden prolongar conexiones superficiales hasta que finalmente se rompan. Pero fracasarán, porque nada reemplaza lo que es real. Nada te reemplaza a ti. Y cuando esos sustitutos se derrumben, se quedarán una vez más con el silencio. Solo que esta vez el silencio se sentirá más pesado, porque ahora sabrán que intentaron llenarlo y no pudieron. Así que aquí está tu afirmación para hoy. Soy irreemplazable. Ningún sustituto puede reflejar mi valor. Escríbelo en los comentarios. Que sea tu lema, tu recordatorio, tu verdad. Porque tú no eres cristal, eres diamante. Tú no eres ruido, eres profundidad. Y el silencio se encargará de que lo vean, lo admitan o no. Y quédate conmigo, porque el viaje no termina aquí. Los sustitutos son solo el comienzo de su desmoronamiento. Una vez que se dan cuenta de que nada llena el vacío, su mundo comienza a desmoronarse. Y ahí es cuando el silencio imparte su lección más dura: el desmoronamiento de su control. Número 6. El desmoronamiento del control. El que controla a los demás puede ser poderoso, pero el que se domina a sí mismo es aún más poderoso. Amigos míos, esta es la etapa en la que todo comienza a escapárseles de las manos. Al principio, cuando te rechazaron, sintieron que tenían el control, creían que tenían el poder, que eran ellos quienes tomaban las decisiones. El rechazo les dio una emoción, una falsa sensación de fuerza, como si tuvieran todas las cartas en la mano. Pero el silencio da un vuelco a la situación. El silencio cambia el juego, porque poco a poco, sin que digas una palabra, el control que creían tener comienza a desmoronarse poco a poco. Imagina a un malabarista en el escenario lanzando pelotas brillantes al aire. Al principio, el público aplaude, asombrado por su habilidad, pero entonces se le cae una. Se recupera, pero se le cae otra. Pronto se rompe el ritmo, los aplausos se apagan y las manos del malabarista comienzan a temblar. Eso es lo que les sucede al principio. Hacen malabares con el orgullo, los sustitutos y la confianza, como si todo estuviera bajo control. Pero tu silencio les hace perder el ritmo. La primera bola cae, luego la segunda, hasta que todo se derrumba. Esta es la verdad. El control siempre fue una ilusión. Su confianza, su orgullo, su arrogancia, se basaba en la expectativa de que tú seguirías apareciendo, seguirías dando, seguirías demostrando tu valía. Pero el silencio les quita su red de seguridad. Deja al descubierto que nunca controlaron realmente la dinámica. Solo controlaban tu respuesta, y ahora que la has retirado, su ilusión se derrumba. Al principio lo negarán, redoblarán sus esfuerzos, actuarán de forma aún más indiferente, fingiendo que nada ha cambiado. Publicarán, se reirán, se rodearán de ruido, pero por dentro saben que el suelo bajo sus pies se está moviendo. El silencio está socavando su sensación de control, y cuanto más fingen,
más agotador se vuelve. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Pero aquí está el problema. Ellos nunca aprendieron esa verdad. Pensaban que su poder estaba sobre ti, sobre las circunstancias, sobre las apariencias. Nunca se dominaron a sí mismos. Y el silencio los obliga a enfrentarse a ello. Los acorrala para que vean que su control nunca fue real. Piensa en ello como una torre construida con naipes. Parece alta, impresionante, frágil, pero estable. Pero si se quita una carta, la base, toda la torre se tambalea. Eso es lo que hace tu silencio. Elimina los cimientos en los que se apoyaban, tu energía, tu atención, tu validación, y sin ellos, su torre de control tiembla. La máscara que llevaban, el orgullo al que se aferraban, la confianza que alardeaban. Todo empieza a resquebrajarse. Y aquí está la ironía. Cuanto más sienten que el control se les escapa, más se esfuerzan por aferrarse a él. Puede que busquen sustitutos con más desesperación. Puede que intenten provocar. Envían señales sutiles. Ponen a prueba tu paciencia. Pero cada intento apesta a miedo, no a poder. Porque en el fondo saben que el control real no persigue. El control real no entra en pánico. El control real no necesita ruido para ahogar el silencio. Mientras tanto, mírate. Tu silencio se convierte en tu dominio. Estás aprendiendo lo que ellos nunca aprendieron, que el verdadero poder es interno, que tu valor no depende de la decisión de otra persona, que no necesitas controlar a otra persona para caminar con fuerza. Y cuanto más te mantienes firme, más fuerte se vuelve tu silencio, más se les escapa el control. Déjame darte otra imagen. Imagina un tablero de ajedrez. Al principio pensaron que habían acorralado a tu rey con su movimiento de rechazo. Pensaron que habían ganado la partida. Pero tú no volcaste el tablero, no suplicaste por otra oportunidad. Te mantuviste en silencio, y mientras celebraban su victoria, no se dieron cuenta de que el tablero seguía igual. Una a una, el silencio mueve las piezas. De repente, su reina está atrapada, sus peones están dispersos. El mismo movimiento que pensaban que les aseguraba el control fue el que les llevó a la derrota. Así es como se desmorona todo, en silencio, sutilmente, inevitablemente. Y no creas que no se dan cuenta. Lo sienten en las pequeñas cosas, en la inquietud que se apodera de ellos cuando tu nombre no aparece, en el vacío de las conversaciones que no están a la altura, en los momentos de silencio en los que los sustitutos fracasan. Cada día que pasa, su control se debilita. Cada noche que termina sin tu presencia, su control se debilita. Pero aquí está la parte más difícil, tanto para ellos como para ti. Intentarán resistirse al desmoronamiento. Intentarán mantener su orgullo como un escudo. Lucharán contra la sensación de haber perdido el control. Y tú, observando desde fuera, puede que sientas la tentación de intervenir para devolverles una parte de lo que han perdido. Pero recuerden, amigos míos, el silencio no se trata solo de ellos, se trata de ustedes. Se trata de enseñarse a ustedes mismos que no necesitan volver corriendo al control de otra persona para sentirse completos. Esa es la lección. Esa es la maestría. Epicteto dijo: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Y eso es exactamente lo que revela el silencio. Pensaban que rechazarte los hacía libres, pero lo que están descubriendo es que sin ustedes son esclavos del arrepentimiento, del vacío, de sustitutos que no satisfacen. Y ustedes, vuestro silencio os hace más libres que nunca, desatados de las cadenas de necesitar su reconocimiento. Aquí está la hermosa ironía. Vuestro silencio deshace su control.
pero teje el vuestro. Os hace más fuertes, más agudos, más centrados. Y mientras ellos se desmoronan, tú te reconstruyes. Mientras ellos pierden el control, tú te mantienes más erguido, y un día el contraste será innegable. Ellos se ahogarán en el desmoronamiento de su falso poder, mientras tú caminarás con firmeza en el dominio de tu silencio. Así que rompamos otra mentira. La gente cree que el silencio significa que has perdido, pero el silencio significa que has salido por completo de su juego. Has dejado de jugar con juguetes y has empezado a construir un imperio. Y ellos lo saben, lo sienten. Por eso su mundo se desmorona mientras el tuyo se expande. Amigos míos, aquí tienen su afirmación para hoy. Su control se desmorona, pero mi silencio me fortalece. Escríbanlo en los comentarios. Muéstrense a ustedes mismos. Muestren al mundo que ya no están atados a su ilusión de poder. Y quédense conmigo, porque lo que viene después del desmoronamiento es aún más pesado. Una vez que el control se les escapa de las manos, solo les queda una cosa por afrontar: el peso de la comprensión. Y ahí, amigos míos, es donde el silencio golpea con más fuerza. Número 7. El peso de la comprensión. A menudo solo valoramos el sol cuando la noche nos recuerda lo que hemos perdido. Amigos míos, este es el punto en el que el silencio pasa de ser un susurro tranquilo a un peso aplastante. Hemos superado la conmoción de tu desaparición. Hemos visto las grietas en su confianza. Hemos observado la guerra interna entre el orgullo y el arrepentimiento. Y hemos sido testigos del fracaso de sus sustitutos, dejando que su supuesto control se desmorone ante sus ojos. Ahora no les queda ningún lugar al que huir. Todo lo que queda es la pesada verdad que los oprime, la comprensión de que tu silencio significa que han perdido algo real, algo irreemplazable, algo que nunca podrán recuperar por completo. Al principio intentarán resistirse, alejarán ese pensamiento, lo ahogarán en ruido, se dirán a sí mismos cosas como: estoy bien, tomé la decisión correcta, no eran la persona adecuada para mí. Pero el silencio no los deja ir. El silencio no es una brisa pasajera, es una montaña. Se posa sobre tu pecho y se vuelve más pesado cuanto más lo niegas. Y, al final, por mucho orgullo al que te aferres, te das cuenta. Imagina a alguien caminando por un mercado lleno de baratijas brillantes, joyas baratas que relucen bajo el sol. Tiran un diamante, convencidos de que el brillo del cristal es igual de bueno. Pero cuando se pone el sol, cuando se apagan las luces, las baratijas pierden su brillo y la ausencia del diamante se hace patente. Esa es su revelación. Es entonces cuando se dan cuenta, lo que tiraron no era algo común, era algo raro, y ya no está. Repetirán los momentos, los tiempos. Les diste amabilidad cuando no la merecían, los sacrificios que hiciste en silencio, sin pedir reconocimiento, las noches en las que respondiste cuando llamaron, incluso cuando tu corazón estaba cansado. Todos esos recuerdos vuelven a tu mente, pero esta vez, en lugar de darlos por sentado, sientes el dolor. Cada recuerdo se transforma en un recordatorio de lo que tiraron. Séneca dijo una vez: todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo. Para ellos, el rechazo se suponía que era su nuevo comienzo. Libertad, emoción, la emoción de la independencia. Pero ahora el silencio les obliga a ver que lo que pensaban que era un comienzo es en realidad un final. Y no es solo el final de tu presencia en sus vidas, es el final de su ilusión, el final de su falso control, el final de su historia, en la que siempre salen ganando. La comprensión no es ruidosa, no es un colapso dramático en público.
Es silenciosa, privada, implacable. Es estar despierto por la noche con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco, deseando que tu nombre la ilumine. Es caminar por lugares familiares, perseguido por tu risa que ya no resuena allí. Es verte crecer en silencio, más fuerte y brillante, mientras ellos siguen cargando con el peso de lo que han perdido. Y aquí es donde se vuelve aún más difícil para ellos. Saben que es demasiado tarde. Saben que, aunque se acercaran, aunque intentaran explicarlo, el silencio ya ha cambiado la dinámica. Ya no volverían con alguien que los esperara. Volverían con alguien que siguió adelante. Alguien que se eligió a sí mismo. Alguien que encontró fuerza en el silencio. Esa es la comprensión que más aplasta su orgullo. Pero seamos realistas, amigos míos. Esta etapa no se trata solo de ellos. Se trata de ustedes, porque este es el momento en el que comprenden algo que les cambiará la vida. Su comprensión no es responsabilidad suya, no necesitan ser testigos de ella, no necesitan validarla, no necesitan apresurarse a volver cuando ellos finalmente sientan el peso. Su comprensión es su carga, no su cierre. Tu silencio te dio el cierre que necesitabas en el momento en que lo elegiste, y ahí es donde tu fuerza se vuelve innegable. Mientras ellos se ahogan en el arrepentimiento, tú te elevas en resiliencia. Mientras ellos están atormentados por el peso de tu ausencia, tú te alimentas de la libertad de tu silencio. Esa es la belleza de esta etapa. La comprensión no solo les pertenece a ellos, también te pertenece a ti. La comprensión de que nunca necesitabas su aprobación, que tu valor nunca dependió de su reconocimiento, que el silencio nunca fue debilidad, sino fuerza disfrazada. Marco Aurelio escribió una vez: la pérdida no es más que un cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Ellos ven la pérdida, tú ves el cambio. Ellos sienten el peso del arrepentimiento. Tú sientes el alivio de la libertad. Ellos miran atrás a lo que perdieron. Tú miras hacia adelante, a lo que estás construyendo. Ese es el poder del silencio. Traza una línea tan clara que ni siquiera ellos pueden ignorarla y ni siquiera tú puedes negarla. Esta es la verdad. El silencio no tiene que ver con la venganza. No tiene que ver con hacerles sufrir. Tiene que ver con enseñaros a ambos la verdad. Para ellos, la verdad es que han perdido algo invaluable. Para ti, la verdad es que siempre has sido invaluable y nunca has necesitado su validación para verlo. Y aquí, amigos míos, es donde cambia tu viaje. Ya no te define el rechazo, ya no esperas su reconocimiento. Has recuperado tu historia. Has recuperado tu poder. Has descubierto que el silencio no se trata solo de lo que ellos sienten, sino de en quién te conviertes. Así que terminemos este capítulo con poder. Lleva esta afirmación a tu corazón hoy. Mi silencio es fuerza. Su comprensión no es mi responsabilidad. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que te rodea que estás avanzando con claridad, dignidad y fuerza. Y si este viaje te ha llegado, si te ha abierto los ojos, si te ha dado el valor para mantener tu silencio, hazme un favor. Pulsa el botón Me gusta, comparte esto con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir conectado. Porque, amigos míos, esto no es el final. Es el comienzo de tu libertad, tu crecimiento, tu futuro. Quédate conmigo.